Los pueblos y ciudades de nuestra comunidad cada vez dan más importancia al llamado verde urbano. Aquí juegan un papel trascendental los viveros de las diputaciones que suministran a un bajo coste plantas, árboles y arbustos a los ayuntamientos de sus provincias. Visitamos uno de estos viveros. El vivero de la Diputación de Sevilla actualmente dispone de 50 hectáreas, las cuales se dividen en una pequeña superficie que pertenece al semillero y el resto del vivero pues lo ocupa zonas de cultivo, que a su vez se dividen en zonas de cultivo de plantas en contenedor y zonas de cultivo de plantas en suelo, o también denominados bancales. Este vivero en las dos últimas campañas ha distribuido cerca de 85.000 plantas y árboles a 81 pueblos y 7 entidades, un material vegetal que en algunos casos ha necesitado de una compleja elaboración y tiempo. En el caso de los árboles, el tamaño mínimo para que se puedan suministrar debe estar por encima de los 2 metros de altura. Entonces el ciclo de producción, pues en algunos casos puede durar hasta 5 o 6 años. El proceso de producción de plantas lo iniciamos con la siembra o estaquillado. Hay determinadas especies que las producimos de semillas y otra serie de especies que lo realizamos a través de material vegetal, que en este caso son estaquillas. Nos encontramos en la zona de reproducción de plantas. En este caso, esto es una reproducción por estaquilla, que lo que consiste básicamente es coger un trozo de rama de la planta a la que queremos reproducir, cortamos un trozo de unos 15 centímetros aproximadamente, le hacemos un corte sesgado para que tenga la mayor superficie posible donde puede echar raíces. Esto se introduce en un envase con un sustrato a base de fibra de coco, turba rubia y perlita, con idea de que el sustrato aporte lo que necesita para que eche simplemente raíces, y de aquí aparecerá luego, brotará y aparecerá, echarán sus raíces y aparecerá la planta que vamos a utilizar para hacerla, cultivarla y hacerla adulta. El vivero cuenta con más de 100 especies entre árboles de hoja caduca y perenne, arbustos también de hoja perenne y caduca, así como plantas trepadoras y herbáceas. Últimamente ha incorporado a su catálogo el palmito, una palmera autóctona. En esta fase en que nos encontramos de un cambio climático evidente, pues es cierto que nuestros pueblos van a tener que utilizar las plantas propias de la región, que son realmente las que se empezaron a usar en la jardinería romana y en la jardinería musulmana, que aunque se fueron introduciendo en la época musulmana, por ejemplo, plantas de origen asiático, la inmensa mayoría de las plantas que se cultivaban en los jardines y en los parques eran autóctonas. Durante todo el año se pueden suministrar las especies plantadas en contenedores o macetas, mientras que solo en otoño e invierno se entregan los árboles plantados en tierra. Esta preparación debe ser muy cuidadosa en el caso de los árboles que se han cultivado en suelo o bancales, puesto que hay que arrancarlos del suelo y la técnica que se usa es el arranque mecanizado por cepellón, para garantizar que una vez que esa planta pues, se plante, pues que el sistema radical haya sufrido el menor daño posible y pueda arraigar en el lugar de plantación. Entre la extracción y la plantación no deben pasar más de 48 horas. Hoy asistimos al arranque y traslado hasta el municipio de Camas de un ejemplar de Brachychitum acerifolius, llamado árbol de fuego, por sus llamativas flores rojas acampanadas. En este caso, todo el proceso se lleva a cabo en una mañana. Nosotros solemos traer muchos árboles de gran porte que van a los parques perimetrales, que son los exteriores de Camas, y muchas plantas vivaces para los parques, rosales y todo tipo, margarita, mucho tipo de plantas vivas. En los 2 o 3 últimos años, lo que son árboles en sí, habremos plantado, no sé, 500.000 árboles, entre lo que son tipuanas, naranjos, cipreses, jacarandas, traemos muchas,
brachichito estamos metiendo, esterculias también estamos metiendo ahora nuevas, o sea, bastantes variedades de plantas. Los ayuntamientos se ahorran, gracias a los viveros de las diputaciones, un 80% del valor de cada árbol o planta, y los ciudadanos les reclaman que con su crecimiento no se produzcan daños en el mobiliario urbano. Desde hace unos años para acá, con la normativa de plantación, lo que estamos evitando son la siembra en las calles de los árboles de gran porte. Entonces estamos buscando un tipo de árbol que no haga daño el acerado ni provoque daños en ninguna vivienda. Además de ornamentar en los pueblos y ciudades, el verde urbano cumple en nuestra tierra una importante función. En Andalucía, donde la intensidad luminosa es tan alta, sobre todo a mediodía, pues proporciona cobertura al dar sombra y hacer que esa intensidad luminosa, que a veces llega a 800 o 1000 vatios por metro cuadrado, por ejemplo en Sevilla a mediodía, pues se mitiga mucho el efecto del calor. También reducen los efectos de la contaminación urbana. Un coche normal, pues a lo mejor emite 20 gramos por cada 100 metros que recorre. Y eso lo pueden absorber los árboles, por ejemplo, que formen una avenida. Y además los árboles capturan el dióxido de carbono que utilizan para formar su estructura, o sea, todo lo que tiene un árbol, pues son compuestos orgánicos que son compuestos del carbono. Y a través del proceso fotosintético el árbol absorbe, captura dióxido de carbono de la atmósfera y desprende oxígeno. La Comunidad Económica Europea dice que debe haber en una ciudad 14 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Eso muy pocas ciudades las cumplen, pero esa es la proporción que se estima que para tener en la ciudad una vida más o menos sana, por así decir, debe haber esa proporción de verde urbano. Las calles, plazas, parques y jardines de nuestros pueblos y ciudades encuentran en los viveros de las diputaciones grandes aliados.